Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Ruth, la teología, este estudio, y hoy de una manera especial queremos continuar con esta terminología muy importante que es la del Goel. Ya esa Inayepa, dónde está la raíz, queremos profundizar, queremos conocer cómo la Biblia se va formando, la Biblia va reflexionando, cuándo es ahí Zapucay al estilo protestante. No, por favor, vamos a ir entonces desde un sentido bien profundo de lo que significa el aspecto antropológico. Recordemos que la religión es religarnos, ligarse a la esencia, a lo fundamental, a lo esencial de la persona. Comenzamos desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces el religarse, el unirse, el entrar, el conocer, el saber. Y es lo que a nosotros también nos ayuda, ¿verdad? Para que podamos tomar decisiones en nuestro camino, religarnos a nuestra esencia. Y nos damos cuenta que el religarse a la propia esencia ya lleva en lo más profundo de nuestra propia vida, significa para nosotros, queridos hermanos, la relación profunda con Dios. Quiera o no quiera, llegamos entonces ahí al aspecto sobrenatural, al aspecto luminoso, al aspecto que solamente desde un sentido del más allá podemos entender. El más aquí solamente podemos entenderlo desde una esencia que viene desde el más allá. Es la única respuesta. La bella el aspecto concreto de la vida, en la medida en que nosotros lo despertamos, lo prolongamos y lo lanzamos hacia nuestro futuro. Bueno, vamos a mirar esta terminología del Goel, que es una preocupación de qué cosa, de liberar, de Gaal. Gaal quiere decir liberar, es un verbo. Y de aquí viene este participio Goel, el liberador, el que te libera, el que te ayuda, el que te pasa las manos. Nos rescata, el rescatador. Y esto lo tenemos también de un sentido, decíamos, cuando uno vende algo de su propiedad, pierde su propiedad. Dice, si hay alguien, tus parientes, que puede ayudarte a salir, anilare vendete, anilare perdete, es de la familia, es del clan. Diga tú y la yaptabe, ñanden boriajú, ñanden chapi, ña vende cuanto ella, porque indica tu veima. Entonces, aquí está, queridos hermanos, el amor a la comunidad, el amor al prójimo.
Y yo pienso que, queridos hermanos, nosotros tendríamos que leer mucho y conocer muchísimo la palabra de Dios. Porque cada vez más nos estamos volviendo con un sistema muy capitalista, pero yo le diría, llámese capitalista, porque también comunista o lo que sea, al final siempre lo único que busca es el yo. Y te ponen las leyes, evidentemente, las leyes, que está muy bien, ¿verdad? Hay que protegerse, pero en el fondo, cuando comienzan a existir leyes, quiere decir entonces que la sociedad no está funcionando bien. Cuando hay muchas leyes, quiere decir que la sociedad no funciona bien. Que para cada cosa tenemos que poner una ley para protegernos, ¿verdad? Entonces quiere decir que o en nuestro relacionamiento hay mucha injusticia. Y entonces, como hay mucha injusticia, evidentemente es una forma de defendernos, ¿verdad? Y entonces pues armamos los poderes. De acuerdo a esas leyes, necesitamos un poder para esto, un poder para aquello, un poder para aquello, para defendernos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que en el fondo estamos defendiendo? Y muchas veces estamos defendiendo nuestras mismas formas erróneas, ¿verdad? De trabajar o de mirar la sociedad o de mirar el mundo o de mirar nuestro relacionamiento entre las personas. Por eso que es importante, queridos amigos, entender bien qué es lo que Dios y qué es lo que el Señor nos va pidiendo y nos va también ofreciendo. Bueno, vamos a seguir con esta definición del Goel en el día de hoy, en este curso bíblico de todos los días. Nosotros hablamos del rescatar a aquel que se vende por alguna deuda, algún extranjero. Venía a ser obligación de su pariente más próximo rescatarlo, Levítico 25:47. Luego también regía este principio si había tenido que vender algo de su propiedad, también la misma cosa, 25:27. Luego, correspondía al pariente más próximo casarse con la viuda sin hijos del fallecido. En caso de tener que hacer restitución a su fallecido, esta debía hacerse al pariente más próximo o al sacerdote si no lo había. Entonces, en el caso de hacer restitución a su fallecido, esta debía hacerse al pariente más próximo o al sacerdote si no había ningún pariente. Vamos a mirar un poco el libro del Levítico. El libro de Levítico nos habla en el capítulo 6. En el capítulo 6 nos habla de esta situación, ¿verdad? Del rescate. Desde el versículo 1 en adelante, prescripciones sobre el holocausto. El Señor dijo a Moisés: transmite esta orden a Aarón y a sus hijos. Este es el ritual del holocausto que arde toda la noche sobre el altar hasta la mañana siguiente y por el cual el fuego del altar se mantiene encendido. El sacerdote se vestirá con su túnica de lino y se cubrirá con pantalones de lino, luego recogerá la ceniza a que habrá quedado reducido el holocausto por la acción del fuego. Y así entonces esto continúa, ¿verdad? O sea, todo lo que significa las prescripciones sobre la oblación, la ofrenda de los sacerdotes, las prescripciones sobre el sacrificio por el pecado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. El Papa Francisco ha nombrado a 3 mujeres en el dicasterio para los obispos, el Departamento del Vaticano responsable de supervisar la selección de nuevos obispos. Una de ellas es Yvonne Rengo de Francia. Es superiora general de las Hijas de María Auxiliadora y en 2019 fue nombrada como una de las primeras 7 mujeres miembros de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. La franciscana italiana Raffaella Petrini fue otra de las nombradas. En noviembre se convirtió en la segunda funcionaria de mayor rango del Estado de la Ciudad del Vaticano y, como una de sus primeras funciones, inauguró el Belén del Vaticano de la Plaza San Pedro que llegó desde Perú. È per me un onore e una gioia poter avviare formalmente il mio servizio come segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano proprio in questa occasione. La tercera mujer nombrada fue la doctora María Lía Servino. Es laica y la presidenta de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. El dicasterio para los obispos se encarga de presentar al Papa las propuestas de nuevos obispos para su aprobación y ahora,
por primera vez, se incluirán las voces de las mujeres. El Papa envió un mensaje al presidente del CELAM con motivo de la inauguración en Bogotá de la nueva sede del Consejo Episcopal Latinoamericano. En ella recuerda que las estructuras materiales funcionan si están al servicio de quienes están en las periferias de la vida y señala que en las tareas de evangelización lo primero es la vida interior y seguir al Espíritu Santo, algo parecido a lo que dijo recientemente en la misa con la comunidad congoleña. Spesso pensiamo che le nostre iniziative ecclesiali non funzionino a dovere perché ci mancano strutture, ci mancano soldi, ci mancano mezzi. Questo non è vero. La smentita viene da Gesù stesso. También recordó las 3 idolatrías que se deben evitar: la mediocridad espiritual, el pragmatismo de los números y el funcionalismo, tentaciones que solo miran la eficacia y no toleran lo que Francisco llama el misterio. En otras palabras, sería esto que dijo en la pasada Semana Santa. Il sacerdote con mentalità funzionalista ha il proprio nutrimento, che è il suo ego. El Papa dijo que sucumbir a estas tentaciones supone amenazar la buena marcha del pueblo fiel de Dios. Más de 30 organizaciones religiosas de todo el mundo anuncian su desinversión en empresas de combustibles fósiles. En total son más de $500 millones. El objetivo es sensibilizar a otras congregaciones para que hagan lo mismo y ayudar a frenar el cambio climático. La desinversión de los combustibles fósiles es un paso que toda institución católica debe dar. Vivimos en una economía que es insostenible, impulsada por la industria de los combustibles fósiles. Esto está provocando la crisis climática y también la crisis de la diversidad que está destruyendo la creación de Dios. Desde el movimiento Laudato Si esperan que otras congregaciones religiosas sigan el ejemplo de las 35 que han dejado de invertir en los combustibles fósiles. Va a llegar a una etapa en la que sería una vergüenza para cualquier institución católica no haber desinvertido, porque ahora mismo es más que un gesto simbólico desinvertir. Desde el Laudato Si Movement recuerdan que en el informe Invest, Divest 2021 apareció un dato revelador, que a nivel mundial, de todos los sectores que se han comprometido a dejar de invertir en petróleo, el 35% son instituciones religiosas. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación.
El cuarto vicio capital es la ira. El sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Ruth y ahora hablamos del Goel. Estábamos diciendo que era también deber del Goel o pariente más próximo la venganza de la sangre del que hubiera sido víctima de un homicidio voluntario. Aquí sí que, queridos hermanos, es una cosa bastante complicadita, pero en el Antiguo Testamento se llama a la venganza de la sangre, del que hubiera sido víctima de un homicidio voluntario. Y entonces, claro, queda en una situación bastante complicada. Aquí nosotros estamos con la ley del talión, ciertamente. Esto que venía ya de Hammurabi, la Biblia y toda esa cultura recibe la influencia, ya estamos con toda la influencia babilónica, ¿verdad? Y entonces viene esa regla, esa norma de Hammurabi, que ya había sido un paso gigantesco en la humanidad. Porque en Mangua lleva Beteínla o Yucao vender a Bisabe, Pendero Gapuy, vender comunidades, entonces se arma toda la ciudad, todo el equipo, todo el clan, Jao, Oyucabaite, Cuantoña y Catumia, la Umi, Oyapobaía, Cueve. ¿Entienden? Entonces era mucho, era peor, ¿verdad? Era terrible. Entonces la violencia generaba más violencia. Entonces Hammurabi, ¿qué piensa? Y dice, bueno, si alguien mató a tu hermano, entonces vos tenés el derecho, mirá que es una ley de Hammurabi, tenés el derecho de matar a una persona del otro clan, uno nomás. A operar con la isla, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, rodilla por rodilla, pierna por pierna. A pesar de Hammurabi y paitendeina, y antes de que el evangelio lleva muy acortado al decir, se les había dicho ojo por ojo, diente por diente. Pepemente el año de evangelio o mombe uñande, porque es acuerdo y cuama, que todo lo demás viene a continuación. No es que solamente está diciendo que era el ojo y el diente nomás, ¿verdad? Sino que era una forma de decir, porque con el enunciado, con el título, todos ya sabían. Era una ley, una norma que ellos lo habían incorporado también con la influencia babilónica, ciertamente.
Pero aquí entonces del Antiguo Testamento estamos pasando al Nuevo Testamento cuando dice el perdón al enemigo. Y ese sí que es más difícil, ¿entienden? Aquí estamos todavía con el Levítico cuando nos dice, bueno, era también deber del Goel, atención, o pariente más próximo, la venganza de la sangre del que hubiera sido víctima de un homicidio voluntario. Levítico 25:48 se da el orden de precedencia en la actuación como Goel, para el uso figurado de Goel. Entonces también nosotros encontramos en varios otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? En otros pasajes que nos hablan sobre este Goel. Por ejemplo, miremos un poco el Salmo 119. El Salmo 119 nos habla también del Goel, es decir, en una manera figurada ciertamente. Los versículos 154 dice lo siguiente como Goel que te tiene. Defiende mi causa y sálvame, vivifícame, confórtame a tu promesa. Defiéndeme en forma figurada entonces. Oyerure ñande yarame. Defiende mi causa, ñande yara. También encontramos después en los proverbios, ¿verdad? Proverbios ya en el capítulo 23. En el capítulo 23 del libro de los proverbios encontramos también esta forma, ¿verdad?, de afrontar. Proverbios 23. A ver qué nos dice el Proverbio 23, capítulo 11, 23:11. Porque su vengador es poderoso y defenderá su causa contra ti. Porque su vengador es poderoso y defenderá su causa contra ti. Bueno, esto también es interesante. Luego tenemos en el libro de Job 19, el libro de Job 19:25, también en este poema de este libro que es tan interesante, el libro de Job 19. Entonces el capítulo 19, versículo 25, dice lo siguiente: porque yo sé que mi Redentor vive, que Él, el último, se alzará sobre el polvo, mi Redentor. Entonces el que me va a rescatar, el Goel. Y así entonces nosotros vamos encontrando estos elementos que nos definen como Goel. Bueno, queridos hermanos, así nosotros vamos reflexionando y vamos entendiendo lo que es esta palabrita. Lo elemental y lo fundamental es el rescatar, el liberar de esa situación negativa en la que se encuentra el hermano. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de ñande yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, ñande yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento.
También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre esta palabra tan interesante del Goel también. Nosotros hablábamos y decíamos anteriormente entre los que dicen los personajes acerca de Dios, porque estamos viendo un poco la teología, ¿no? Y aquí dentro de la teología aparece lo del Goel, es decir, Dios que rescata. Pero ¿cómo Dios rescata? Y Dios rescata a través
de un hermano nuestro. Es una teología entonces muy práctica. No es una teología que simplemente, como decíamos al inicio, encontramos a un Dios que Él mismo actúa, que terremotos, que milagros, que apariciones, que ángeles, etc. Sino que es bien concreto. Él, el rescatador, Boaz, incluso en esta mujer, ¿verdad? De Ruth, a pesar de que Ruth es una de las que es rescatada porque es una viuda, no tiene hijos, y entonces alguien le tiene que dar descendencia. ¿Quién es su Goel? Pero no quedamos también simplemente en esta ley así en forma general como se nos presenta. Cuando ella cae porque ella misma es un Goel para su pueblo, para su gente. Haeoía lleva Oyapo, Getamba Eiponamía, Haeoía lleva Omongu Eina. ¿Para qué? Y para rescatar nada más y nada menos que la tribu, el pueblo, la dinastía del rey David. Salvar la dinastía del rey David. Ella va a ser y es después la bisabuela del rey David. Entonces nosotros encontramos aquí a una figura demasiado importante, siendo moabita. Entonces aquí incluso se está hablando a la universalidad, que es también uno de los temas interesantes, en su Biblia lleva y en ella hay cierta universalidad, porque Israel, Moab eran enemigos acérrimos. Sin embargo, a través de esta mujer nosotros estamos encontrando el accionar de Dios en una persona totalmente diferente a la del pueblo, ¿verdad? En forma totalmente diferente a la del pueblo, pero ella está actuando. Bueno, vamos a seguir un poco y mirar. Hay un elemento donde las mujeres de la comunidad dan crédito que Yahvé ha proveído a Noemí un Goel. Hay crédito. Vamos a ver en ese capítulo 4 del libro de Ruth. En el capítulo 4 del libro de Ruth aparece que el Señor ha proveído de un Goel, ¿verdad? En el versículo 14 dice de esta manera: entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. Bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Entonces me halago Elina, alguien que viene y te rescata. Entonces, ante esta posibilidad, a pesar de la perspectiva teológica fundamental de los personajes del libro, los estudiosos reconocen la laicidad relativa del propio narrador. Por eso es que no encontramos, dijimos hace rato, muchos elementos religiosos que aparecen, ¿verdad? Géneros literarios, formas de presentarse en el libro del Antiguo Testamento en general, en los libros en general, que sin embargo no aparece en el libro de Ruth. Muestra una laicidad, mucho más laico, de una manera mucho más sencilla, ¿verdad? La laicidad de este libro. El nombre de Yahvé está en la boca de los personajes. A cada paso encontramos el nombre de Dios, pero en la boca. No es que Dios aparece, no es que Dios viene y habla, no es que Dios viene y le dice a Ruth qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer, no es que Dios viene y le felicita a Boaz por lo que había hecho, no, sino que en la reflexión del laico, en la reflexión de esa persona que se encuentra ahí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, queridos amigos, me parece que esto es esencial y fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que reconocer, ¿verdad? Tenemos que reconocer esta grandeza. Miren que el nombre de Yahvé está en la boca entonces de estos personajes a cada paso, pero el narrador reconoce realmente la participación de Dios solo en dos ocasiones. Que Dios verdaderamente aparece Él actuando, que es el 1:6. Dice de esta manera el autor sagrado. Dice así: entonces se decidió a volver junto con sus nueras, Noemí, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo. Ahí está. Entonces
el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Esa es una forma como Dios actuó entonces. Y luego, como ya hemos mirado también, el capítulo 4:13, Booz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Es decir, solamente en estos dos versículos de estos capítulos 1 y 4 es donde vemos que Dios personalmente actúa en nuestros personajes en forma directa. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Nos encontramos hoy con el profeta Jeremías. Estamos comenzando capítulo 1, versículo 1, luego del 4 al 10. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Queridos amigos, este es el llamado de Dios a Jeremías. Esta es su vocación. Eso se llama vocación. Vocare, llamado. Ñandere no ñande yara ya pues a betinita pepe a jugar lleva peñandere coepe. A entero betea peñandere no hina. Lo importante es escuchar la voz del Señor. Y justamente nos está diciendo en primer lugar, vos estás en mi corazón y estás en mi pensamiento, porque cada uno de nosotros tenemos una misión especial y específica que tenemos que cumplir dentro de nuestra vida, queridos hermanos. Cada uno, ñandego ñande peteína, como un doapeari, peteiminte, la seisagua, petein, señoite, obey cada uno, ubeseiteína.
Cada uno somos en forma individual, pero personalísimo, ¿verdad?, ante el Señor. Y por eso tenemos una vocación consagrada ante Dios. Pero atención, ante este llamado nosotros solemos rehusar. Soy un joven, soy demasiado niño. Pero el Señor nos dice, Ani erebesubea, nadie es joven para mí. Yo te he enviado y tú dirás lo que yo te ordene. Y por eso que el Señor toca nuestros labios, nos purifica y nos da todas las capacidades para que nosotros, queridos hermanos, hagamos el bien ahí donde nos encontremos. Todos somos profetas, todos somos llamados por Dios para arrancar y derribar, para perder y demoler, pero sobre todo para edificar y plantar las cosas positivas. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita.
Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth del Antiguo Testamento, la teología. Decíamos que Dios actúa así en forma directa, es decir, Dios el que realiza una acción, según el libro de Ruth, solamente en 2 acontecimientos. Cuando le proporciona, de nuevo en el capítulo 1, decíamos, versículo 6, le proporciona, se decidió Noemí volver junto con sus nueras, porque se enteró que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. El Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Upebeño y Teñan de Yayujo en el capítulo 1 y luego en el capítulo 4, 13, cuando dice también que Boaz se casó con Ruth y se unió a ella. Y dice, el Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Upebeño y Teñan de la Yayujo, cómo el Señor actúa en forma directa. Ahora, la primera afirmación es una participación indirecta, afirmando que Noemí reconoce la intervención de Yahvé en nombre de su pueblo, dándole alimento. Reconoce que el Señor, en forma indirecta, peñan de yara o uñan de putingo, peñan de yara o moasayan de peipo, o peñan de puseno, hayan de mopo ayer, yan de ña caintu imagina que ya tirimo y peguiren de jikwa y mo y va para ya pota hinaguri, pero lento vemos hoy con y meña hinaguri. Y ahora, sin embargo, el Señor que nos pasa la mano ya de mopo ayer, o peisha, ya esa pe a mí, ya esa mí, tape peaju, tape pona, va eba ya pota, amba esa pa peñan de yara, ya ne atoina ape, ya de bueno tape hoque a bella poque a beibe. El lector deduce que este es un punto de vista del autor. Este es un punto de vista del autor, claro, porque está escribiendo como en tercera persona, ¿verdad? El Señor hizo que ella, hago el autor la yejina lleva. El que está escribiendo piensa y dice, bueno, el Señor hizo que ella, es decir, Ruth, concibiera y diera a luz un hijo por medio del Goel, el Goel que es Boaz. Y hay una segunda afirmación, es directa y explícita. Yahvé ha dado a Ruth la posibilidad de concebir un hijo. Pero entonces peñan de ya intervenir. Es como decir el Señor que abrió el útero, el Señor que le arregló el útero. No sé cómo uno quiera interpretarlo, pero de una forma directa. Es el Señor el que hizo qué. Al igual que los primeros de la corte y de los ancianos, el narrador reconoce la mano de Dios en esta concepción y nacimiento del Hijo. El narrador reconoce la mano de Dios en esta concepción y nacimiento del niño. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Esto entonces nos llama a nosotros la atención, al igual que los primeros de la corte y de los ancianos también. El narrador reconoce la mano de Dios en esta concepción y nacimiento del niño. En el 12 también, que el Señor te dé, le dicen los ancianos, una descendencia por medio de esta joven, la Ruth, para que tu casa sea como la de Pérez, el hijo de Tamar, que Tamar dio a Judá, de la misma manera. O sea, se le está comparando, nada más y nada menos que con Jacob, ¿verdad? Que le dio a Judá. Y luego le dice el hijo que Tamar, ¿verdad? Que era su nuera. Bueno, y así sucesivamente. Son cosas maravillosas, ¿verdad? Son cosas interesantes, pero que nos hacen entender, que nos hacen saber que la mano de Dios siempre está presente, de una o de otra manera. Peñan de Yarabe, Guanape y Bahía, lleve, Homopona llega, lleva, o sea, le da sentido. Por eso que nosotros tenemos que abrir los ojos, queridos amigos, y tenemos que ver cómo podemos sacar de las cosas agrias, del limón. Nosotros podemos sacar un rico jugo, una limonada, de naranjajay, ¿verdad? Nosotros podemos sacar una cosa sabrosísima como un jugo, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros podemos transformar, ¿verdad? Y es eso lo que te está diciendo aquí la palabra de Dios. Diga tú y con la ñamojueja ñambo baibe, pejaima hoy en bojaibe, alleva.
O si no, al revés, ñande llevo. Ñande goya es allá de cobetiñe, ella lleva ni caramelo, naje en de yurube, en la gente. Ni caramelo, naje en de yurube. Esa es una transformación negativa. Eso te está diciendo de una manera negativa. Neshi de Argel de Reyesa Kwai, de Reyesa y na peñan de Yara Po lleva en esa situación de dificultad. Desde esa situación de dificultad, la propuesta del Evangelio es siempre bueno. Esto te pudo suceder, somos limitados, somos pecadores, te pudo pasar, ¿verdad? Pero ahora tenemos que levantar la cabeza. Hay que levantar la cabeza. Hay que mirar hacia arriba. Hay que procurar hacer el bien. ¿Por qué a ustedes les parece que el Evangelio en un momento el Señor dice las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos? Porque justamente cuando uno cree, cuando uno sabe, cuando uno dice, venían de Yarana, boasase peiposemo puayer, venían de Yara se pesino, hace pemba evaiwi, con anga se añe bueno allá pobetenite coe puahu betenita pepuahu. Y sin embargo hay muchos que nos creemos muy leguleyos, muy no sé qué cosa. Y tan leguleyos que muchas veces entramos en cuestiones así tan, yo hasta digo medio pavalento, ¿verdad? O sea, cosas tan insignificantes que no son cuestiones esenciales de la vida del cristiano. Por ejemplo, algunos se pelean. ¿Cuántas veces se pegua sabe a esa? Algunos no, si hay que comulgar en las manos, si hay que comulgar en la boca, si hay que comulgar de rodillas, si hay que ponerse velo. Un viaje a la preocupación. Había se veo acá, pero ya pe mitad pe contener hina pe boriajú o lo que sea. Hoy alguna vez te inferote teniente hina. Estable con la plata entonces esa cual es la montaje na vez había yo preocupaba esa va o comulgar y pobre estaba y yurobe y comen. Entonces aquí, queridos hermanos, la palabra de Dios es muy fuerte. Tenemos que ir a lo esencial y lo fundamental. Y eso es lo que el libro de Ruth nos está queriendo enseñar. Nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.